Vamos a realizar la medida de las temperaturas primero con el agua tibia. En este caso vamos a utilizar el TP y podemos ver que tiene una temperatura de 36.55 grados y un voltaje de 2.65. Acá podemos ver que el voltaje es de 37.7 y un voltaje de 2.47 voltios. Ahora vamos a seguir con las mediciones en el agua caliente. Podemos ver que hay una temperatura de 39.96 y un voltaje de 2.99 voltios. El voltaje que nos da el multímetro es de 2.83 más o menos, que es parecido al que está en el LCD. Y la temperatura que nos da el multímetro es de 42.9 grados centígrados. Y para continuar con las medidas, vamos a medir en el agua fría. Hay una temperatura de 24.36 que sigue bajando y un voltaje de 1.34. En el multímetro nos arroja una temperatura de 25.1 que es parecida a la del LCD. Y un voltaje de 1.2 y un voltaje de 1.31. Ejemplo de la aplicación en lazo abierto. Un ejemplo clásico del sistema en lazo abierto es un calentador eléctrico de agua sin control automático de temperatura. En este tipo de sistema el usuario enciende manualmente el calentador y lo apaga cuando estima que ha alcanzado la temperatura deseada, sin que exista un mecanismo que mida o regule automáticamente la temperatura. Este procedimiento no incluye retroalimentación del sistema, lo que hace análogo a la práctica realizada, donde únicamente se midió la temperatura sin que el sistema tomara decisiones en función de las lecturas obtenidas. Como conclusión, la práctica se desarrolló con el módulo de instrumentación, permitió experimentar directamente con sensores de temperatura como son el Thermopar TP o el PT100, observando su comportamiento frente a diferentes temperaturas del agua ambiente, ya sea tibia, caliente, comprendiendo cómo varía las mediciones de temperatura y voltaje en tiempo real, que pudimos observar en la pantalla del módulo. Esto reforzando los conocimientos teóricos sobre los sensores y señales eléctricas y visualizaciones de los distintos cambios que pueden existir ante la variación de temperatura. Como recomendación, podríamos recomendar extender la práctica e incorporar un mayor número de mediciones a diferentes temperaturas y comparar los resultados entre sí. Los distintos tipos de sensores, asimismo, sería beneficioso implementar un sistema de registro digital para el análisis posterior de los datos para ver si las lecturas fueron correctas o incorrectas. Finalmente, como complemento se podría integrar un controlador para simular un circuito de lazo cerrado para que tome decisiones del sistema a partir de las mediciones obtenidas en la práctica. Yo les voy a hablar sobre un ejemplo de sistema de control en lazo cerrado, el cual tiene un sistema de retroalimentación. Para este ejemplo voy a hablarles sobre el control de temperatura de un horno eléctrico. Este horno eléctrico tiene un sensor de temperatura, puede ser una termopar o termocupla, la cual mide la temperatura actual dentro del horno y es enviada a un comparador, la cual compara la entrada que queremos con la actual, y el controlador mandaría órdenes al actuador si encender o apagar. Como conclusión tenemos que el sistema de lazo cerrado y lazo abierto son muy importantes y utilizados en la industria. Depende de la función que queramos, ya sea automatizada con un comparador o que sea sin retroalimentación. Como recomendación puedo decir que debemos de realizar una comparación entre los datos obtenidos por el módulo con los datos obtenidos por el multímetro para saber si hay algún tipo de error en las mediciones de los módulos. Una vez realizada la práctica, podemos decir que para que el sensor o la termocupla pueda obtener la medición de la temperatura debe estar un tiempo específico en el agua. De otro modo, el valor que nos arroja será un valor erróneo.